laparoscópica, cirujano nombrado del Hospital Nacional Hipólito Unanue y también miembro del staff de cirugía de la Clínica Montefiore y la Clínica San Marcos. Además, soy egresado de la Facultad de Medicina Hipólito Unanue de la Universidad Nacional Federico Villarreal, soy de la promoción 36. He hecho el pre y posgrado también en la universidad, en la facultad. Desde hace más o menos 5 años tengo el gusto de compartir la cátedra de cirugía, siendo profesor de teoría y de prácticas. Y desde hace 2 años también me han dado la responsabilidad de dictar los cursos de primeros auxilios y el curso de soporte vital de trauma prehospitalario también en la universidad. Yo con mucho gusto, con todo el placer, con todo el honor y con todas las ganas de que puedan Doctor, aprender. bueno, Sí, sí, doctor por Buenavilla, favor. disculpe. ¿Aló? Al final voy a volver a tomar lista, de todas maneras, Gracias, solamente gracias. los que han llegado Gracias. tarde, bueno, ya se les considera como tardanza, al final voy a volver a tomar lista, por favor, traten de no interrumpir la clase. Eh, como les decía, para mí ha sido, bueno, es un gusto y un placer poder compartir con ustedes este, lo mucho o poco que tenga de mis conocimientos con respecto a la especialidad. La idea o el objetivo, en el caso de ustedes como estudiantes de medicina, obviamente no es ser cirujanos, no están aprendiendo para ser especialistas, pero sí para que conozcan los conceptos básicos de la especialidad y como médicos generales permitan manejar, diagnosticar las patologías más frecuentes o tener los conceptos más básicos de lo que realizamos en la especialidad y poder hacer un manejo inicial, ¿no? Un manejo inicial, un soporte. Ese es el principal objetivo, eso es lo que ustedes tienen que llevarse. Lamentablemente, desde hace ya, bueno, prácticamente vamos para el segundo año que vivimos en esta pandemia, el hecho de llevar las clases de forma virtual hacen que nos desconectemos un poco del paciente. Y justamente en nuestra especialidad en cirugía general, como yo le señalaba a Irene, que es mi alumna de práctica, con quien nos hemos encontrado el día de ayer, la esencia de nuestra especialidad es el contacto directo con el paciente. Nuestra asignatura es un curso esencialmente práctico en el cual los procedimientos, ¿no? Los procedimientos directos en el paciente son, digamos, el pilar fundamental del manejo del mismo, ¿no? Esperamos que en el camino se pueda resolver. De todas maneras, aquellos que tengan la oportunidad de poder llevar algún tipo de práctica presencial, ¿no? De repente con sus docentes que se los puedan solicitar o no, o traten de hacerlo. Los que no, pueden contar conmigo, yo hago guardias hospitalarias, obviamente tomando todas las medidas del caso, pero sería bueno que por lo menos durante su rotación puedan acudir, puedan asistir a algún tipo de guardia. Obviamente eso es absolutamente voluntario. La universidad en estos momentos nos exige el hecho de hacer el curso netamente virtual, pero a modo de consejo, a modo de recomendación o de sugerencia, les aseguro de que por lo menos esa única práctica presencial que puedan hacer, si pueden hacer todas presenciales sería lo ideal, les va a servir de mucho y los va a ayudar bastante en el tema de su aprendizaje, ¿no? Felizmente tienen el tiempo, van a llegar ustedes a ser internos y bueno, y ahí complementarán todo lo que no han podido realizar. Ahora, bueno, este año ya se han incorporado los internos a realizar su actividad presencial, pero el año pasado prácticamente los internos que han culminado la carrera realmente están saliendo con un déficit académico importante que esperamos que en sus primeros años de médico los puedan resolver. Bueno, el día de hoy nos corresponde hablar de un tema básico, un tema esencial dentro del manejo del paciente quirúrgico, como es el aspecto nutricional. Vamos a tratar de explicar o de detallar cómo es que la nutrición o los aspectos nutricionales se correlacionan íntimamente con la evolución, tanto desde el punto de vista preoperatorio como posoperatorio del paciente quirúrgico, ¿no? Seguidamente vamos a realizar o desarrollar el seminario de heridas y cicatrización. Como ya le expliqué o como ya le dije, le señalé a mi alumna, en la temática del seminario consiste en que
Vamos a escuchar a los ponentes, van a tener 20 minutos de exposición cada uno y luego voy a hacer una ronda de 3 preguntas al azar entre los participantes para complementar de este modo la teoría. Bueno, vamos a empezar. Nutrición y cirugía. Eh, la nutrición, bueno, la presente charla se basa en las guías clínicas del SPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Ellos cada año, bueno, en realidad cada 2 años elaboran guías clínicas o guías prácticas de recomendación de la nutrición con respecto en realidad a diversas especialidades. Por ejemplo, la nutrición en el paciente cardiópata, la nutrición en el paciente renal en nefrología, la nutrición en el paciente cirrótico, hepático, y específicamente también elaboran guías de nutrición clínica para pacientes quirúrgicos, ¿no? Nutrición clínica en cirugía. Básicamente, dichas guías sustentan, o en dichas guías, la mayoría de centros quirúrgicos sustentamos nuestras bases o nuestro manejo para un adecuado desarrollo o un adecuado manejo de nuestros pacientes. Hasta hace un buen tiempo, prácticamente el departamento de nutrición de nuestro hospital era pues un departamento en el cual solamente acudía digamos, a repartir los alimentos que nosotros dejamos bajo una indicación. Sin embargo, desde hace un buen tiempo, desde la aparición de la subespecialidad como nutrición clínica, ya el departamento de cirugía ha creado una unidad, las unidades, que son las unidades de terapia nutricional, en los cuales participa un médico, en las cuales no solamente participan nutricionistas, participa un médico intensivista, un médico clínico y también un cirujano para elaborar una estrategia en función a pacientes, sobre todo en este caso pacientes quirúrgicos que requieren algún tipo de tratamiento en particular, ¿no? Entonces ya no solamente existe el departamento de nutrición como tal, sino una unidad especializada en el manejo de los pacientes quirúrgicos, como es las unidades de terapia nutricional. En nuestro hospital o en mi hospital se le conoce esa unidad como la unidad de UTNEP, y que gracias a o desde la aparición de estas unidades, tanto la morbilidad como la mortalidad de nuestros pacientes quirúrgicos ha descendido notablemente y a pesar de ser pacientes muy complejos, pacientes oncológicos, pacientes con fallas intestinales, con patologías muy complejas, han logrado resolver y hemos tenido muchos casos exitosos al respecto, a pesar de las complicaciones diversas. Muy bien, entonces, ¿cómo relacionamos la cirugía como especialidad médica con una disciplina paramédica como es la nutrición? Hablando un poco de definiciones, la cirugía es el procedimiento diagnóstico o terapéutico que conlleva una serie de cambios inflamatorios y metabólicos destinados a garantizar la defensa del organismo ante una enfermedad. Es decir, nosotros desarrollamos nuestra especialidad, la cirugía general, viene a constituir una herramienta dentro de la cirugía, no para diagnosticar alguna enfermedad, pero sobre todo para tratarla, ¿no? Para erradicarla definitivamente. Dentro de las escalas terapéuticas, dentro de la escalera terapéutica de enfermedades, la cirugía viene a constituirse en la cima. Cuando una enfermedad no la puedes tratar con medicamentos, con medicinas, tenemos que proceder al acto quirúrgico. Generalmente esto tiene que ver con pues, órganos que no trabajan bien, o órganos que se lesionan, órganos que se infectan, órganos que se inflaman, siempre y cuando obviamente no sean órganos vitales, ¿no? Obviamente. Aún así, por ejemplo, en el corazón se puede reparar por medio de cirugía alguna valvulopatía. En el caso del estómago, un cáncer gástrico, podemos realizar resecciones gástricas importantes, grandes, con la intención de garantizar una adecuada defensa del organismo ante la enfermedad. Pues bien, entonces de esto generalmente se conlleva la cirugía, pero la cirugía como tal, como procedimiento, como acto técnico, significa o constituye de todas maneras una agresión al paciente. Desde el momento en que nosotros realizamos una pequeña incisión sobre la pared abdominal, estamos desencadenando una noxa, o sea, bueno, nos constituimos en una noxa, en un agente agresor, que va a desencadenar una respuesta inflamatoria en el paciente, ¿no? Nuestro cuerpo inmediatamente siente ese pequeño corte, automáticamente se desencadena la cadena de respuesta inflamatoria para responder ante esa noxa y ante a ese ataque. La nutrición, según la OMS, está definida como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo.
se conoce como nutrición, al proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales, ¿no? Una definición mucho más corta, si queremos hablar de nutrición, vamos a hablar de equilibrio, de hemostasia, ¿no? La nutrición se encarga de todos los procesos biológicos que nos permitan construir lo que por naturaleza se va destruyendo, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Anabolismo, construcción; catabolismo, destrucción. Esta regulación de estos procesos anabólicos y catabólicos van a estar mediados por el aspecto nutricional. Nutrición no solamente es ingerir alimentos, la nutrición tiene que ver con los procesos los procesos hormonales, los procesos bioquímicos que se producen o que se desarrollan a nivel tisular y a nivel celular, molecular, para garantizar pues, la adecuada energía, los macronutrientes, los micronutrientes en nuestro organismo. Entonces, ninguno de los procesos bioquímicos o biológicos en nuestro cuerpo o en nuestro organismo se van a poder desarrollar si no tenemos una adecuada nutrición. Como les dije, la cirugía de por sí desencadena una respuesta inflamatoria, desencadena un consumo de energía de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo se van a alterar las funciones metabólicas de nuestro cuerpo como consecuencia del acto operatorio en sí. Por lo tanto, eso conlleva a un desequilibrio en este proceso metabólico, ¿no? Desde el momento en que, como les digo, hacemos una incisión sobre el cuerpo del paciente, en ese momento los procesos catabólicos van a incrementarse en este paciente y se necesita equilibrar esa balanza. Allí es donde entra a tallar la nutrición. Como se señala, la cirugía predispone a alteraciones en el estado nutricional debido no solo al propio procedimiento, es decir, no solamente como acto operatorio, sino obviamente también a la propia patología de base, el periodo de ayuno y las complicaciones postoperatorias. Son tres los factores que intervienen en las alteraciones nutricionales en el paciente quirúrgico: el propio acto operatorio, la enfermedad de base y todas las condiciones que conllevan a esta enfermedad, como por ejemplo un paciente que está con cólicos, vamos a decir cólicos vesiculares, o un paciente que tiene un cuadro de apendicitis aguda. Es un paciente que por lo general lleva muchas horas en ayuno, ¿no? Obviamente por efecto de la enfermedad gastrointestinal, no come bien, o vomita, o tiene diarreas, o tiene distensión, el propio dolor le impide comer y genera un contexto o un aspecto considerado ayuno prolongado en el paciente. Entonces, el ayuno prolongado, la enfermedad de fondo y el acto operatorio como tal constituyen tres factores fundamentales para las alteraciones del estado nutricional del paciente. Y es allí que en ese momento nosotros tenemos que reconocer esta alteración para poder brindar el soporte nutricional necesario. Desde allí es que se deduce la importancia de la intervención nutricional como parte del tratamiento en todos los pacientes postquirúrgicos, incluso en aquellos que tienen un buen estado nutricional previo, ¿no? Ya que la alteración de la situación nutricional por el estrés quirúrgico y la enfermedad crítica va a ser una condicionante para una evolución, por una mala evolución posterior a la cirugía de hace 30 años, en donde no participaban o en donde no se le daba relevancia al aspecto nutricional. Generalmente tenían la morbilidad, no tanto la mortalidad, sino la morbilidad, es decir, las infecciones de herida operatoria, las dehiscencias de herida, ¿no? Las heridas que se abrían, que se infectaban, etcétera. A pesar de un adecuado manejo quirúrgico, a pesar del adecuado manejo de los medicamentos, de los antibióticos, de los antiinflamatorios, los pacientes terminaban muchos en esta complicación. Y es que no se le daba la importancia a la nutrición como parte de este proceso, ¿no? La desnutrición es el factor más importante para una mala evolución del paciente quirúrgico. Un paciente desnutrido, a pesar de una adecuada implementación farmacológica, a pesar de haber realizado o desarrollado una exquisita técnica quirúrgica, va a tener una mala evolución postoperatoria, ¿no? Y presentar algún tipo de complicación si es que no se corrige esa desnutrición previa. Bueno, algunos datos epidemiológicos respecto a la desnutrición hospitalaria. Desde 1970
se han realizado muchos estudios con respecto a la desnutrición en los hospitales, siendo una frecuencia aproximada, incluso en los mejores países del mundo, del 30 al 50%. En 1987, el doctor Detsky publicó un estudio realizado en 202 enfermos hospitalizados para ser intervenidos con cirugía mayor del tracto gastrointestinal, concluyendo que el 31% tiene un cierto grado de desnutrición, y de estos el 10% tenía una desnutrición severa y el 21% tenía una destrucción moderada. En nuestro país, en el Hospital Guillermo Almenara, el doctor José de Vinatea, jefe del departamento de cirugía en ese momento, y el doctor Luis Poggi, uno de los principales cirujanos, hoy uno de los principales cirujanos bariatras y laparoscopistas de nuestro país, hicieron un estudio revelando el grado de desnutrición que existía en dicho hospital, que es un hospital de referencia a nivel de salud. En ese momento se llamaba IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social, determinando que el grado de desnutrición hospitalaria en el paciente quirúrgico la incidencia era de aproximadamente el 42%, es decir, más o menos se correlaciona con los datos de estadística internacional, ¿no? De ellos, el marasmo constituía un 21%, el Guayshore con un 10.5% y la desnutrición mixta aproximadamente un 10.5%, ¿no? Entonces, de esto, ¿qué es importante tener en cuenta? O sea, más o menos o aproximadamente un 40% de los pacientes que nosotros vamos a manejar en los pabellones de cirugía general van a presentar cierto grado de desnutrición. De 10 pacientes que vamos a operar, 4 van a presentar un grado de desnutrición sobre el cual nosotros tenemos que intervenir desde el preoperatorio para mejorar su pronóstico y su evolución postoperatoria. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desnutrición posthospitalaria? ¿No? Mala cicatrización de las heridas quirúrgicas, obviamente. Obviamente, todo el cuerpo está generando un consumo de sus energías, un consumo de sus nutrientes en tratar de responder a la respuesta inflamatoria. Entonces, eso conlleva que exista un déficit para la síntesis de productos de la cicatrización, para la síntesis de colágeno, la síntesis de proteínas, y eso va a traer como consecuencia una mala cicatrización de las heridas. ¿Qué otra consecuencia? Una alteración de los mecanismos inmunológicos de defensa. Igual, no se desarrollan las inmunoglobulinas, se producen o se desarrollan en base a aminoácidos esenciales, en base a proteínas. Si tenemos un consumo de estas en otros, digamos, en otras actividades metabólicas, obviamente se van a consumir y no se van a poder desarrollar. Aumento de infecciones con aumento de estancia hospitalaria por lo mismo. Si se alteran los mecanismos inmunológicos de defensa, esto va a incrementar el aumento de las infecciones. Y obviamente eso va a traer como consecuencia final una mayor morbilidad y sobre todo una mayor mortalidad, lo que incide en el aumento de los costos hospitalarios. Debido a ello, se creó la SPEN, como les dije, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, y esto se replicó a nivel, a nivel de los otros continentes. Aquí, en Latinoamérica, se creó la famosa Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral, más conocida como FELAMPE, y esta FELAMPE aplicó protocolos para que puedan ser desarrollados en los diversos países asociados al mismo. Nuestro país, el Perú, la Sociedad de Nutrición Clínica, es miembro de la FELAMPE y desarrollaron los protocolos de manejo de los pacientes quirúrgicos, del aspecto nutricional de los pacientes quirúrgicos, y se creó un programa que se conoce como Terapia Nutricional Total, o TNT. Es un programa dirigido esencialmente para médicos intensivistas, para cirujanos y para médicos emergenciólogos. En realidad pueden acudir, puede ser llevado por cualquier especialista, pero básicamente está dirigido a estas especialidades en donde el manejo de sus pacientes conlleva un alto grado de desnutrición, y lo que busca este programa es tratar de concientizar a los especialistas de la importancia o la necesidad de hacer un adecuado diagnóstico nutricional preoperatorio para de este modo, como les dije, mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? La terapia nutricional total es un concepto o es un programa que define la administración tanto de macronutrientes, micronutrientes y la nutrición como parte integral del cuidado de los pacientes.
Todos los años se realizaba el programa TNT, más o menos se realizaba 4 veces al año, consistían en programas de 3 días, ¿no? En general se hacían las invitaciones a los departamentos de cirugía o de emergencias de todos los hospitales y se desarrollaba ese programa, ¿no? Eran 4 veces al año para que pueda participar la mayor cantidad de especialistas. Obviamente, por efectos del COVID, el TNT desde hace ya 2 años no se realiza. Tengo entendido que para noviembre de este año se va a volver a retomar nuevamente este programa. Si bien es cierto, tanto la SPEN como la FELAMPE en la actualidad han dirigido sus guías o han dirigido sus esfuerzos en el manejo nutricional del paciente con COVID y el paciente post-COVID. Prácticamente toda la actividad científica ha girado o ha virado su visión hacia el COVID. Eso ha hecho de que el resto quede un poco relegado, pero ya se están retomando las actividades académicas al respecto y esperemos que para este año el TNT se pueda desarrollar, sobre todo para los cirujanos jóvenes que han concluido recientemente sus programas de residentado y puedan adoptar este programa como parte de su actividad académica actualizada. Muy bien. Más o menos, a grosso modo, ¿qué es lo que ocurre a nivel molecular o a nivel bioquímico? ¿Por qué es que la desnutrición, por qué es que la cirugía va a generar hasta cierto punto un grado de desnutrición parcial? Como les señalé, la cirugía constituye un acto agresor, ¿no? Como procedimiento quirúrgico, como acto quirúrgico, viene a constituir una agresión, una noxa al paciente. Y esto va a desencadenar el inicio o la activación de una respuesta inflamatoria, obviamente inicialmente local y que después se puede convertir en respuesta inflamatoria sistémica. El inicio de la respuesta inflamatoria lo que hace es la liberación de hormonas y citoquinas proinflamatorias. Dentro de las hormonas inflamatorias tenemos el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, las reninas, que son hormonas destinadas a buscar de las reservas del cuerpo la mayor cantidad de energía posible o disponible para actuar o hacer frente a esa noxa. O sea, ¿cuál es el objetivo de la liberación de estas hormonas? Preparar al cuerpo con energía suficiente para responder ante esa noxa y a esa agresión. ¿Qué van a hacer estas proteínas, estas hormonas? Lo que van a hacer es favorecer la glucogenólisis, es decir, nuestra reserva de glucosa hepática la van a romper para llevar inmediatamente glucosa al torrente sanguíneo y de este modo, al tener glucosa disponible, tenemos energía disponible. Favorecen la lipólisis, igual las reservas de grasa, sobre todo de grasa corporal, las ponen a disposición para tener ácidos grasos libres, también es más energía y además desarrollan también una proteólisis, es decir, las proteínas, la masa magra, la masa del músculo, donde está nuestra principal reserva de proteínas, del mismo modo generan una lisis de estas proteínas. ¿Para qué? Para obtener aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son los principales elementos o son elementos que van a participar en la mayoría de funciones bioquímicas o biológicas. Si no existieran estos aminoácidos esenciales, probablemente no se podrían desarrollar estos procesos metabólicos celulares responsables para la disponibilidad de energía, ¿no? Para la disponibilidad de energía en el cuerpo. Entonces, prácticamente todas nuestras reservas de macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas van a ser utilizados para responder ante esta noxa. Todo eso se traduce en una disminución de la síntesis de proteínas de fase aguda, porque obviamente no hay aminoácidos como para poder desarrollar reactantes de fase aguda. Nuestro sistema inmunológico comienza a disminuyen los fibroblastos, disminuye el colágeno y todos los componentes celulares necesarios para una correcta cicatrización. Entonces, la respuesta inflamatoria se dirige, o mejor dicho, nuestra energía se va a dirigir a responder ante la agresión, pero se van a depletar las reservas que son necesarias para la adecuada recuperación de la cirugía. Entonces, es por eso que, como ocurre un desbalance a nivel molecular, como producto de la cirugía, ya hemos dicho, la cirugía
no solamente como producto de la cirugía, sino como la patología de base de fondo y el ayuno prolongado, nuestras reservas se van a consumir y es por eso que tenemos que dar un adecuado soporte nutricional para que esas reservas que van a ser consumidas puedan inmediatamente ser, vamos a decir así, llenadas, inmediatamente puedan ser corregidas y de este modo tener sustrato suficiente para la recuperación postoperatoria, ¿no? Un aspecto importante con respecto a la resistencia a la insulina. Normalmente cualquier tipo de cirugía va a condicionar o va a desarrollar también cierto grado de insulinoresistencia. Es decir, el cuerpo también como consecuencia de esta activación de la respuesta inflamatoria, lo que hace es generar una resistencia a la insulina. ¿Para qué? Para que la insulina no guarde esa glucosa que está en la sangre. Lo que hace la insulina es hacer que la glucosa se guarde en las células, se guarde en las zonas de reserva. Eso el cuerpo, lo que busca el cuerpo es que eso no ocurra, porque obviamente necesita tener glucosa presente, energía disponible en ese momento. Entonces, siempre como parte del acto operatorio va a existir una resistencia a la insulina, vamos a llamarlo así, fisiológica. La resistencia de insulina patológica ocurre, por ejemplo, en los pacientes diabéticos. Entonces, en estos pacientes diabéticos con marcada resistencia a la insulina, obviamente no van a tolerar con facilidad el soporte sin desarrollar una hiperglicemia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder romper con esta resistencia a la insulina? Si nosotros lo hacemos de que el paciente postoperatorio no genere un ayuno prolongado, eso lo vamos a ver más adelante, si nosotros hacemos o le damos una carga de glucosa previa a la cirugía al paciente, vamos a bloquear todos estos mecanismos. ¿Por qué? El paciente va a ingerir algo de glucosa, esta glucosa va a estar presente en la sangre y automáticamente los mecanismos de resistencia a la insulina, automáticamente los mecanismos de glucogenólisis, lipólisis y proteólisis van a ser bloqueados porque el cuerpo se ha dado cuenta que ya tiene cantidad o energía disponible. Ese es el principio de la nutrición. Eso es lo que busca la nutrición. Bloquear estos mecanismos de respuesta que son obviamente fisiológicos, que el cuerpo los desarrolla de forma automatizada ante la agresión. Entonces, lo que busca la nutrición, el soporte nutricional, lo que busca es justamente eso, bloquear estos mecanismos adoptando o ingresando nutrientes o energía disponible desde afuera para evitar la depleción de nuestras reservas. Muy bien, entonces en eso se basa el soporte nutricional. ¿Qué es el soporte nutricional? No es otra cosa más que la administración de nutrientes artificiales, ya sean por vía parenteral. Cuando nos referimos por vía parenteral, nos referimos a la vía endovenosa esencialmente, o por vía enteral. Y cuando nos referimos, o cuando hablamos de vía enteral, nos referimos a la vía digestiva, a través del aparato digestivo. El objetivo más importante del soporte nutricional es evitar o reducir al mínimo el catabolismo proteico y bloquear los mecanismos de consumo de energía. ¿Cuál es el objetivo del soporte nutricional? Reducir al mínimo el catabolismo proteico y bloquear los mecanismos de gasto de energía o las reservas de energía de nuestro cuerpo. Objetivo del soporte nutricional, disminuir. ¿Esto cómo se traduce clínicamente, mejor dicho? ¿Cómo se traduce estos objetivos bioquímicos desde el punto de vista hospitalario o en el paciente? Lo que hace el soporte nutricional es disminuir la incidencia de desnutrición calórico-proteica hospitalaria, ¿no? Tratar de que este 40% de pacientes desnutridos puedan mejorar o puedan tener una mejor evolución a pesar de su condición previa. Disminuir la morbimortalidad hospitalaria. Mejorar el índice costo-beneficio en el soporte nutricional. Garantizar la calidad terapéutica, es decir, el éxito en el paciente. Y disminuir la estancia hospitalaria. Todos esos son los objetivos desde el punto de vista clínico de nuestro paciente. Muy bien, pero entonces un objetivo o el objetivo más importante, como le dije, uno de los objetivos, además de minimizar el catabolismo proteico, es reducir o bloquear los mecanismos de gasto de energía de nuestras reservas. Entonces, para ello, previamente, debemos también
reducir o bloquear el estrés de la cirugía como acto operatorio. ¿A qué me refiero con el estrés de cirugía? Voy a ampliarles un poquito al respecto, ¿no? O les voy a explicar cómo era la cirugía desde hace algunos años. En la actualidad, felizmente, ha cambiado un poco, pero no por completo. Imagínense un paciente que va a ser operado de una cirugía electiva del colon, ¿no? Tiene una tumoración en el colon o un divertículo en el colon que necesita ser extirpado, que necesita ser extraído por un medio de una cirugía abierta. Entonces, desde el momento en que el paciente acude a la consulta, ¿no? Con sus estudios diagnósticos ya realizados y se le informa que tiene una tumoración o que tiene un mal que tiene que ser operado, desde el momento en que le dicen, señora, usted tenemos que operarla porque tenemos que extirparle esta porción del colon, eso ya genera un estrés en el paciente, un estrés psicológico. El paciente llega a su casa, seguramente a partir de ese momento entra en un estado de depresión leve, de ansiedad, lo cual hace de que no coma como debe ser, no se alimente como debe ser, está pensando en el miedo o en el temor, me voy a operar, voy a salir bien, saldré viva o no, ¿no? Entonces, pasan, y desde el momento en que se le inicia la preparación del paciente, estamos hablando en el ámbito hospitalario, hasta el momento en que se opera, pueden pasar hasta 2 meses. Y son 2 meses en el que el paciente va, tiene que realizar sus exámenes, tiene que pasar este vía crucis, de estar haciéndose estudio tras estudios, que lo vea el cardiólogo, todo ello definitivamente conlleva a un estrés emocional en el propio paciente. Bueno, llega finalmente el momento en el que tiene que hospitalizarse. Entonces se hospitaliza el paciente 3 días antes de su cirugía para poder ser operado. Es decir, sale de su casa, sale de su ambiente y va a un ambiente hospitalario. Obviamente el estrés se va a incrementar mucho más. El estrés psicológico, el estrés emocional se va a incrementar mucho más. Encima llega al hospital en donde probablemente el tipo de día va a recibir una alimentación, si bien es cierto dirigida, pero no es una alimentación en muchas circunstancias, a veces del agrado del paciente. Como el paciente va a ser operado del colon, estoy hablando de hace varios años, se le dice al paciente que 48 horas antes solamente reciba una dieta líquida, solamente reciba calditos, reciba algún tipo de gelatinita, mazamorrita, agua azucarada, y 24 horas antes del procedimiento no reciba nada. Además, se le indica que se le tiene que colocar enemas para limpieza del colon. Entonces, se le va a tener que ingresar una sonda rectal y hacer lavados con enemas. Todo ello, ¿ustedes creen que no genera mayor estrés? Por supuesto que genera mayor estrés en el paciente. Además de ello, la mañana de la cirugía se le coloca una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para hacer aspirado gástrico, para hacer lavado gástrico o para evitar que el paciente tenga aspiraciones, que era la teoría o la idea que se tenía antes. Entonces, llega el día de la cirugía y el paciente entra a sala de operaciones después de 2 meses de no haberse alimentado adecuada o correctamente porque nadie se fijó en ese aspecto. Después de 48 horas de haber consumido solo líquidos, después de 24 horas de haber no consumido nada y que encima se le ha sondeado por la nariz y por el ano, y se le ha colocado vías periféricas, etc. Entonces, ese paciente, si previo al diagnóstico de su enfermedad tenía un grado de desnutrición leve o de repente no estaba desnutrido, les aseguro, les garantizo que ese paciente, su estado, sus reservas energéticas están completamente depletadas, ¿no? Porque, ojo, que el estrés emocional o el estrés psicológico también consume reservas energéticas. Entonces, eso es lo que, entonces, a ese estrés quirúrgico es al que nos referimos. Y obviamente ya cuando entramos a sala de operaciones y se realiza la incisión, se realiza la operación, pues obviamente con mayor razón se desencadena la respuesta inflamatoria. Y en un paciente que encima tiene las reservas energéticas depletadas, pues obviamente la tasa de fracaso es muy alta. Las posibilidades de que fracase son bastante altas. Entonces, el soporte nutricional también, o lo que se busca en este tipo de pacientes, es reducir al mínimo este estrés quirúrgico. La FELAMPE, las organizaciones de nutrición, comenzaron a elaborar programas o protocolos destinados a disminuir o a reducir este estrés quirúrgico. Y dentro de ellos se creó el programa ERAS o el protocolo ERAS, que quiere decir
Enhanced Recovery After Surgery, es decir, recuperación mejorada después de la cirugía. ¿Qué es lo que busca este protocolo ERAS? Es adoptar una serie de medidas desde el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio con la finalidad de reducir el estrés quirúrgico. Comprenden una serie, el Fast Track, que digamos, el protocolo Fast Track es parte del protocolo ERAS, pero específicamente para cirugía colorectal, pero es esencialmente lo mismo. ¿Qué es lo que comprende o qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace estos protocolos? Lo que hacen es adoptar, como les dije, una serie de medidas que van desde la preparación y medicación pre y post cirugía, balance hídrico, analgesia y técnicas analgésicas, movilización, y un aspecto o una arista de este protocolo ERAS es el soporte nutricional, ¿no? Como vemos, ahí vemos un resumen de todo lo que constituye el protocolo ERAS o el programa ERAS, que es recuperación mejorada después de la cirugía. Y como ven, tiene varios aspectos que van desde el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Todas estas medidas tienen como finalidad disminuir el estrés quirúrgico y de esta forma disminuir el gasto de energía de las reservas de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista nutricional o soporte nutricional, el protocolo ERAS lo que busca o lo que intenta aplicar es brindar una sobrecarga de carbohidratos en el preoperatorio y rechazar el ayuno prolongado, ¿no? Anteriormente se decía que el paciente debía entrar en ayuno antes, decían que por lo menos de 24 a 48 horas, ¿no? Después se pasó a las famosas 8 horas, ¿no? De 8 a 12 horas. Cuando lleven anestesiología, seguramente muchos de los anestesiólogos todavía conviven con ese contexto de que un paciente no entra a sala de operaciones si no se mantiene en ayuno por lo menos 8 horas antes de la cirugía. En la actualidad, estos conceptos, y eso es lo que dice el protocolo ERAS, han cambiado, ¿no? Si un paciente no tiene, no tiene riesgos de aspiración, puede consumir líquidos, y esos líquidos pueden ser azucarados, hasta 2 horas antes de la cirugía y sólidos hasta 6 horas antes. Con esa sobrecarga de carbohidratos, con esa sobrecarga de alimentos preoperatorios, nosotros bloqueamos estos mecanismos de depleción de reservas energéticas. ¿Sí? Muy bien, ¿cuáles son los aspectos nutricionales entonces del protocolo ERAS? Integrar la nutrición en todo el manejo del paciente, evitar largos periodos de ayuno preoperatorio, restablecer la alimentación oral tan pronto como sea posible. Eso era otro concepto que existía en cirugía, que después de la cirugía, ¿no? Después de un acto operatorio, por ejemplo, cuando tú realizamos suturas, rafías en el aparato digestivo, decíamos que mientras la sutura, la rafía, esté más cerca de la boca, el tiempo de ayuno debe ser mucho mayor. Por ejemplo, la cirugía de esófago exigía por lo menos tenerlo 10 días en NPO, sin comer. Si era una cirugía gástrica, 7 días. Si era una cirugía de intestino delgado, ¿no? Si era duodeno, 6 días. Si era yeyuno ilion, 5 días. Si era una cirugía de colon, 4 días. Si era una cirugía de recto, 3 días. Entonces, mientras más alejados estemos del ano, no, de la boca, perdón, era mayor el tiempo de ayuno prolongado, ¿no? Ese era un concepto que se practicaba y que se tenía en cuenta antes. En la actualidad también, gracias a Dios y felizmente, gracias a la aplicación de los programas de terapia nutricional total y del protocolo ERAS, eso ya ha cambiado. Nosotros en el postoperatorio tenemos que ver la manera de cómo iniciar alimentación lo más precozmente posible. Si vemos que como producto de la propia patología, por ejemplo, una gastrectomía, hemos resecado todo el estómago y hemos hecho una anastomosis del esófago con el yeyuno y obviamente no le podemos dar de comer en el inmediato, tenemos que buscar la forma como, a través de una sonda,
una sonda nasoyeyunal, bypassemos esas zonas de anastomosis para que dentro de las próximas 12 horas iniciarle nutrición por vía enteral a través de la sonda. Es decir, que los nutrientes lleguen directamente al intestino para que puedan ser absorbidos. Y si por la vía enteral no podemos nutrir al paciente, buscar un acceso parenteral, un acceso endovenoso. Pero la idea es que el paciente en el postoperatorio inmediato inicie algún tipo de soporte nutricional. Eso es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista nutricional que el protocolo ERAS busca inculcar, busca fomentar en los especialistas. Control metabólico, reducir los factores que exacerban el catabolismo relacionado con el estrés o empeoran la función gastrointestinal, minimizar el uso de agentes paralíticos en el tratamiento ventilatorio del paciente. Esto tiene que ver básicamente con anestesia también. Los anestesiólogos anteriormente utilizaban relajantes musculares de acción larga, ¿no? Y bueno, pues como, bueno, no quiero rajar o no quiero hablar mal de los anestesiólogos, ¿no? Pero a modo de broma siempre existe la costumbre de que, pues, desde que apareció el ventilador mecánico, en el cual la máquina hace todo, el anestesiólogo duerme al paciente y lo deja conectado a la máquina, ¿no? Y bueno, se va a tomar su cafecito o está leyendo su periódico mientras que eso ocurre, ¿no? No existe un proceso dinámico o constante, si bien es cierto, anda monitorizando al paciente, pero generalmente la máquina se encarga de, con los parámetros que él ha ingresado, a desarrollar. Pero para ello tenían que utilizar medicamentos de acción prolongada, ¿no? Para que el efecto sea mayor. Generalmente, por ejemplo, uno de esos medicamentos, además de los anestésicos, eran los relajantes musculares. Los relajantes musculares, si bien es cierto, para poder despertar al paciente, el paciente tiene que tener la musculatura estriada la musculatura voluntaria, la musculatura voluntaria. Hola, papá. Un ratito, chicos, un 5. Hola, papá. Disculpen que mi hijito vino a interrumpir la clase. Ya, como les decía, como les señalaba, entonces estos agentes o estos relajantes musculares, si bien es cierto, el paciente despertaba de la anestesia, ventilaba por su propia cuenta, sobre la musculatura lisa, sobre la musculatura involuntaria todavía tenían cierto efecto retardante. En el aparato digestivo tenemos una gran cantidad de músculo liso, ¿no? Esencialmente el músculo circular interno y longitudinal externo del intestino encargado del peristaltismo, pues está constituido de este tipo de músculo involuntario. Entonces, todavía estaban bajo efectos de estos relajantes. Los pacientes, si bien es cierto, despertaban, estaban conscientes, pero presentaban lo que nosotros llamamos un hilio postoperatorio prolongado. Un hilio postoperatorio prolongado. ¿Qué quiere decir? El tránsito estaba lento, el peristaltismo no era el adecuado, por lo tanto, comían algo y lo vomitaban inmediatamente porque obviamente había un hilio, no había tránsito, ¿no? Entonces no pasaban los alimentos. Entonces, y esto era por el uso de este tipo de medicamentos o relajantes de acción prolongada. Entonces, lo que propone, o bueno, o lo que dispuso el protocolo era como parte de eso, era que este tipo de medicamentos no deberían ser utilizados más en los pacientes que van a ser sometidos a cirugías. Sobre todo a cirugías de rápida, digamos, de manejo rápido, como por ejemplo las colecistectomías laparoscópicas, las apendicectomías laparoscópicas, la cirugía de hernia, ¿no? ¿No? Y también en la actualidad, incluso para cirugías oncológicas, que son cirugías de mayor duración o de larga duración, también se busca de que no sean utilizados. Lo que se busca es que estos anestésicos o estos relajantes se reserven para el manejo de pacientes en unidades de cuidados intensivos que tengan trastornos neurológicos y que tú sabes que van a mantenerse buen tiempo o que van a requerir una sedación por buen tiempo por un efecto de intubación, por ejemplo, en este caso como los pacientes COVID, ¿no? Pero en el paciente postquirúrgico lo que se busca es minimizar el uso de estos agentes paralíticos en el tratamiento ventilatorio postoperatorio. Muy bien, entonces, como habíamos señalado, el ayuno perioperatorio es innecesario en muchos casos, en la mayoría de casos. Lo que busca el protocolo ERAS es evitar largos periodos de ayuno. Se dice, o la recomendación que existe de la SPEN es que
El paciente debe consumir líquidos hasta 2 horas antes y sólidos hasta 6 horas antes. Tiene un alto nivel de confianza y un grado de recomendación del tipo A, que es el grado de recomendación máxima. Si en caso no se cumplieran, no se cubren las necesidades con la ingesta oral, se pueden recomendar suplementos en el domicilio de forma preoperatoria. Es decir, si nosotros vemos de que con la simple nutrición de casa el paciente no logra complementar, porque de repente es un paciente, pues como les dije, ¿no? Que está sometido a un estrés quirúrgico, que está pensando más en su enfermedad, lo que podemos hacer es suplementar a este paciente, darle fórmulas, y vamos a ver más adelante qué tipo de fórmulas, darle una fórmula con macronutrientes para que pueda suplementar, o sea, para que pueda suplementar o complementar las raciones de alimentación que consumen en su casa, para de esta forma tenerlo sobrealimentado, podríamos decir así, entre comillas, ¿no? Si no existe riesgo de aspiración, se pueden tomar líquidos claros hasta 2 horas antes de la anestesia y sólidos hasta 6 horas antes. Como dije, tiene un nivel de confianza del 97% y un grado de recomendación del tipo A. Eso es lo que se busca en la actualidad, generalizar en todas las unidades quirúrgicas y anestésicas, obviamente, porque en realidad de esto depende no solamente de los cirujanos, sino también de los anestesiólogos, que se puede entender que ya ese concepto de ayuno prolongado, que el paciente no puede entrar a sala si no tiene más de 8 horas de ayuno, deba ser erradicado, ¿no? El hecho de darle líquidos azucarados o una sobrecarga de glucosa por vía oral o incluso también por vía endovenosa es una intervención importante para evitar el gasto energético de nuestras reservas y con ello bloquear todas esas reacciones bioquímicas y metabólicas que existen de consumo de energía. En el postoperatorio, la idea es el restablecimiento lo más temprano posible y se debe iniciar el soporte en las primeras 24 o 48 horas. Lo ideal es poder iniciar por vía oral, como les señalé, ¿no? Es decir, que el paciente pueda comer a las 6 horas de concluir el acto operatorio, que el paciente pueda comer. Pero si por algún motivo propio de la cirugía, es decir, no es lo mismo operar una hernia en el cual tú a las 6 horas el paciente va a estar comiendo su alimento sin problema, no es lo mismo operar una hernia que operar una cirugía por cáncer gástrico, obviamente, ¿no? Entonces, si por efecto de la patología de base y el acto operatorio desarrollado no podemos utilizar la vía oral, la alternativa es la nutrición enteral, ¿no? Que es la nutrición que va directamente al intestino a través de una sonda, que puede ser una sonda nasoduodenal o sonda de yeyunostomía, que vamos a ver más adelante, o la combinación de la nutrición enteral y parenteral si es que no se cubren los requerimientos. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos del soporte nutricional preoperatorio? Mantener o mejorar el estado nutricional previo a la agresión, disminuir la morbimortalidad perioperatoria, prevenir la desnutrición postoperatoria y prevenir la depresión de los estados hipercatabólicos, ¿no? Sobre todo esto último, prevenir la depresión de los estados hipercatabólicos, es decir, prevenir el gasto de nuestra reserva energética. Ese debe ser uno de los objetivos más importantes y que por favor tienen que llevárselo en la cabeza. ¿Qué pacientes pueden beneficiarse del soporte nutricional preoperatorio? Obviamente los pacientes muy desnutridos o los pacientes con alto riesgo de desarrollar desnutrición, ¿no? Como son los pacientes que son diagnosticados con una neoplasia, los pacientes adultos mayores, etc. O sea, no es lo mismo preparar a un paciente que va a ser operado, como les dije, de una hernia o de una colecistectomía laparoscópica programada, que evaluar o preparar a un paciente que va a ser sometido a un cáncer gástrico, a un cáncer de colon, a un cáncer de recto, ¿no? Obviamente, de por sí, por la enfermedad de fondo que tienen los pacientes oncológicos, ya llevan consigo un grado de desnutrición por lo menos moderado o un riesgo de desnutrición por lo menos moderado si es que no es severo. Muy bien, indicación del soporte nutricional. ¿Cuándo es que debemos indicar soporte nutricional? Debemos evaluar el estado nutricional antes y después de una cirugía mayor. El estado nutricional se evalúa antes, en el preoperatorio, y también después de que el paciente sale de la sala de operaciones, tenemos que hacer la evaluación del paciente en función a el tipo de cirugía que hemos realizado.
las horas de cirugía a las cuales ha sido sometido el paciente, la anestesia a la cual ha sido sometida el paciente, para en función a ello elaborar un plan de soporte nutricional. ¿A quiénes les vamos a dar CIA? ¿De qué pacientes está indicado? 1. Indicado a pacientes en el preoperatorio desnutridos o con riesgo de desnutrición. ¿Cómo vamos a hacer esa valoración? Vamos a verla más adelante. Existen escalas, existen valoraciones, existen cuestionarios clínicos que nos permiten de forma subjetiva hacer una valoración inicial del grado de desnutrición, pero también existen parámetros bioquímicos como la albúmina. También existen parámetros objetivos como la pérdida de peso, ¿no? Una pérdida de peso de más de 15% en los últimos 3 meses es un parámetro para definir cierto grado de desnutrición. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero, ¿en quiénes está indicado el soporte nutricional? En aquellos pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición. ¿Quiénes más? En aquellos pacientes en el cual nosotros vamos a prever que por lo menos se va a mantener en 5 días de ayuno en el perioperatorio. Es decir, pacientes de que por el propio acto operatorio, nuevamente el ejemplo del cáncer gástrico, sabemos que no va a poder ingerir alimentos durante 5 días o más en el perioperatorio. Entonces, en esas circunstancias, tenemos que buscar la forma de cómo darle el soporte de otra manera, pero en ese paciente está indicado el soporte nutricional preoperatorio. Y además, en los pacientes en los cuales esperamos que la ingesta no alcance al menos el 50% de sus requerimientos en 7 días. Por ejemplo, un paciente adulto mayor, un anciano, que va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía de cadera, vamos a decir, yendo a traumatología, o alguna cirugía que involucre cierto grado de postración, o de repente a algún procedimiento neuroquirúrgico, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este paciente va a poder comer por la boca, pero su grado de limitación funcional corporal va a hacer que probablemente no cumpla con sus requerimientos energéticos o con el 50% de esos requerimientos en los 7 días, ¿no? Entonces, tenemos que suplementar a ese paciente, darle soporte desde el preoperatorio para evitar de que ese déficit suplementario en el a problemas nutricionales en el paciente. Muy bien. ¿Cómo evaluamos la nutrición preoperatoria? Habíamos dicho en el cuadro anterior que está indicado en pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición, pero ¿cómo podemos valorar eso? Existen muchas escalas. Una de ellas es la escala NRS o índice de riesgo nutricional. El índice de riesgo nutricional se basa en 2 aspectos. En un aspecto clínico y en un aspecto matemático, vamos a decir así, químico, ¿no? El aspecto clínico se basa en un cuestionario sencillo, en donde se le pregunta al paciente, en donde se verifica al paciente si tiene un índice menor a 20, si ha perdido peso en los últimos 3 meses, si ha disminuido su ingesta de alimentos en la última semana y si posee alguna enfermedad grave, ¿no? ¿No? Si la respuesta es firme, es un punto. Entonces, si de este cuestionario obtenemos más de 3 puntos, tiene un riesgo de desnutrición o está desnutrido y debe iniciar soporte nutricional en el preoperatorio. Es una escala bastante subjetiva y bastante sencilla, ¿no? Es una forma en la cual ustedes, como médicos generales, pueden hacer una valoración subjetiva y rápida de qué paciente está en riesgo de desnutrición o está desnutrido y deben iniciar un soporte nutricional, ¿no? Obviamente los médicos intensivistas o los nutricionistas clínicos ya van un poco más allá y utilizan cálculos numéricos, utilizan cálculos matemáticos para definir con precisión o con mayor precisión el grado de desnutrición para en función a ello elaborar un plan estricto o específico de nutrientes que van a requerir. Y en este caso utilizan esta fórmula 1,519 multiplicado por el valor de la albúmina sérica, ¿no? En gramos por litro. Que normalmente la albúmina sérica debe ser más de 35 gramos por litro, ese es el valor normal, o 3.5 miligramos por litro.
Esto sumado a un factor 0.417 por el peso actual entre el peso usual por 100. Obviamente esa es una fórmula matemática. Nosotros en cirugía, mientras las cosas las hagamos más prácticas y más sencillas, son o consideramos que son mucho más beneficiosas y además son de mucha más rápida acción. Entonces, pero se los presento también porque esto sí utilizan los intensivistas y eso utilizan los nutricionistas clínicos, sobre todo para efecto del cálculo. Para nosotros lo más importante es hacer una valoración por lo clínica y si bien es cierto es subjetiva, pero es clínica para definir el grado de desnutrición, ¿no? Uno de ellos, como le dije, el índice de riesgo nutricional, pero el TNT, los programas de terapia nutricional total de la FELAMPE, en los cursos que les digo, a los cuales acudimos, lo que proponen es que apliquemos el cuestionario de la valoración global subjetiva, ¿no? Se dice que la evaluación clínica subjetiva o valoración global subjetiva es el método más antiguo, múltiple y de menor costo utilizado para hacer una evaluación nutricional. Como ya les señalé, la FELAMPE la propone como parte obligatoria del cuestionario dentro de las historias clínicas. ¿En qué consiste? Como ven acá, en un cuestionario algo más detallado que el NSR, ¿no? En las cuales, pues, tenemos aspectos clínicos como cambios en el peso corporal, cambios en la dieta, ¿no? Y se especifican qué tipo de cambio es, una dieta sólida insuficiente, digamos, es mucho más específico, ¿no? Con respecto a no solamente el cambio, sino al tipo de cambio que ocurre. Desde el punto de vista del examen físico, desde el punto de vista del examen físico, un ratito creo que se está acabando la batería. Desde el punto de vista del examen físico, también del mismo modo, pérdida de grasa subcutánea, atrofia muscular, edema de tobillo, etc. Y en función a esto se elabora una calificación si tiene síntomas A, síntomas B o síntomas C para definir el grado de desnutrición. Lo que busca la FELAMPE es que este cuestionario de valoración global subjetiva debe estar presente de forma obligatoria en las historias clínicas. En la actualidad, todos los pacientes postoperados que van a ser sometidos a cirugía mayor tienen su valoración global subjetiva en las historias clínicas, pero son desarrolladas por los nutricionistas. Lo que se espera de acá en un tiempo es que la desarrollen los internos de medicina. Permita un rato, voy a traer el cargador porque la laptop se está descargando, por favor. Ya. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, es muy probable, bueno, de repente no ustedes, pero de repente de acá, sí, puede ser que de acá a 2 años ya simplemente ese aspecto en las historias clínicas y ustedes tengan que, además de rellenar su historia clínica normal, tengan que llenar esta historia clínica nutricional que se conoce como cuestionario de valoración global subjetiva,
para determinar el riesgo de desnutrición, el riesgo de desnutrición en los pacientes. Muy bien. ¿Qué pacientes se van a beneficiar entonces de un soporte nutricional prequirúrgico? Los pacientes con elevado riesgo nutricional deberían recibir tratamiento nutricional prequirúrgico. Aunque se tenga que posponer la cirugía, por ejemplo, en el caso de la cirugía por cáncer, ¿no? Paciente, y eso a veces es algo que todavía los pacientes también no logran entender, ¿no? Hay pacientes que son diagnosticados con cáncer, el oncólogo los diagnostica, nos los envían a la cirugía, comenzamos su proceso de preparación, ¿no? Felizmente ya, bueno, hasta antes del COVID, obviamente, los procesos de evaluación o de análisis preoperatorios habían mejorado notablemente y los logramos preparar con mucho menos tiempo, pero de pronto, a la hora de hacer la evaluación nutricional, eran pacientes que tenían albúminas muy por debajo de los valores normales, ¿no? Menos de 30 gramos por litro, ¿no? Tenían pacientes que venían con 25, 26 gramos por litro, son pacientes con una hipoaluminemia moderada, o pacientes que venían con hemoglobinas de 9, 10, eran pacientes con una desnutrición franca, demostrada desde el punto de vista bioquímico. Entonces, en estos pacientes no podíamos someterlos a la cirugía de forma inmediata sin darles un soporte nutricional previo. Específicamente, cuando hablamos de cirugía de cáncer, dentro de los procesos nutricionales ideales para este tipo de pacientes están el uso de la nutrición con inmunonutrientes, las famosas fórmulas inmunomoduladoras. Lo vamos a ver también, le digo más adelante. Estas fórmulas inmunomoduladoras lo que buscan es darle sustratos esenciales para mejorar el estado inmunológico del paciente y prepararlo para una cirugía oncológica mayor. Normalmente, estos inmunonutrientes deben darse en un lapso de 14 días que pueden ser repartidos 7 días en el preoperatorio y 7 días en el postoperatorio. Estos inmunonutrientes o fórmulas inmunomoduladoras no pueden ser dados por vía oral, es decir, el paciente no es que lo preparas como un vaso de leche y te lo tomas. No, porque debido a su osmolaridad no son bien tolerados desde el punto de vista gástrico, ¿no? O sea, lo va a tomar y lo va a vomitar. Deben ser aplicados siempre por sonda nasoyeyunal para que directamente sean, o sonda nasogástrica para que puedan ser ingresados por goteo, por bomba, a una velocidad determinada y puedan ser tolerados por el paciente. Entonces, eso involucra que tengamos que retrasar o posponer la cirugía. Si se da el caso, eso es lo que se debe de hacer, ¿no? A eso se refiere este enunciado. Muy bien, habíamos dicho que existen varias formas o varios métodos para poder determinar el riesgo de desnutrición. Hemos revisado las fórmulas clínicas como el NSR o como la valoración global subjetiva. En este caso, la SPEN también recomienda que cualquiera de estos viene a constituir un signo severo o un riesgo severo de desnutrición. ¿Cuáles son? Pérdida de peso de más del 15% es en realidad en 6 meses, un IMC menor de 18.5, una valoración global subjetiva del tipo C, desnutrición severa, o NSR más de 5 puntos, o una albúmina menor de 30 gramos por litro sin insuficiencia hepática o renal. Uno de ellos, uno o más, indican un riesgo de desnutrición severa, ¿no? Y son pacientes que deben ser suplementados, deben iniciarse el soporte nutricional. Es útil la preparación metabólica de hidratos de carbono en el preoperatorio, como ya hemos señalado, ¿no? La sobrecarga de carbohidratos que propone el protocolo ERAS es muy importante para bloquear los mecanismos de consumo de energías o consumo de reservas energéticas. Se dice que tomar la noche anterior hidratos de carbono y hasta 2 horas antes de la cirugía puede disminuir la ansiedad de ayuno. Ayuda a disminuir la resistencia a la insulina y también, obviamente, como consecuencia final, la estancia hospitalaria. Obviamente, si es que el cuerpo determina que hay glucosa exógena, obviamente, en la sangre, eso va a hacer que desaparezca o se bloquee la resistencia a la insulina. Dentro de los digamos, protocolos o recomendaciones generales, se dice que 800 mililitros de una bebida con hidratos de carbono la noche anterior, ¿no? Generalmente es una bebida azucarada, ¿no? Son más o menos 4 vasos aproximadamente de una bebida azucarada la noche anterior, y 2 vasos antes, 2 horas antes de la cirugía, viene a constituir una buena fuente de
de sobrecarga de carbohidratos preoperatorio, que ha demostrado que disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la ansiedad de ayuno y bloquea los mecanismos de consumo de reservas energéticas, ¿no? Si no es posible la vía oral, una opción es también la infusión endovenosa, 200 gramos de glucosa preoperatoria endovenosa, ¿no? Podemos utilizar las ampollas de dextrosa al 33%, o 1.5 a 2 gramos por kilo de peso de glucosa y 1 gramo por kilo de peso de aminoácidos. Son soluciones que las pueden preparar las enfermeras para infundir en el paciente preoperatorio. Muy bien. ¿Cuándo emplear la sonda nasooral o nasoenteral en el preoperatorio? Ya habíamos hablado, ¿no? Si es que no podemos utilizar la vía oral, es decir, el consumo de alimentos por vía oral, y necesitamos suplementarlo con fórmulas que no puedan ser toleradas por vía oral, como por ejemplo los inmunonutrientes, vamos a tener que valernos de instrumentos para hacer de que estas fórmulas o estos suplementos lleguen al intestino. Y uno de esos elementos son las sondas nasoenterales o nasoyeyunales, ¿no? Como dice acá, se utilizan cuando no se alcanzan los requerimientos energéticos con la dieta normal. Dar sonda nasoral a todo paciente con cáncer malnutrido o con alto riesgo de desnutrición que va a ser sometido a una cirugía abdominal mayor. Un grupo especial de alto riesgo, los ancianos con sarcopenia. Se puede preferir sonda nasoral con inmunonutrientes 5 a 7 días de forma preoperatoria. Ya hemos dicho, los inmunonutrientes en general se dan por 14 días, pero se reparten en 5 días, 7 días en el preoperatorio y los otros días 7 días en el postoperatorio, ¿no? ¿Y cuándo vamos a emplear la nutrición parenteral en el preoperatorio? Vamos a emplear la nutrición parenteral en el preoperatorio en pacientes desnutridos o con alto riesgo de desnutrición cuando no se puede alcanzar sus requerimientos por vía oral. Resumiendo, o para que puedan captar la idea, existen 3 tipos de nutrición. La nutrición por vía oral, es decir, el consumo por la ingesta normal. La nutrición enteral, que es la ingesta de nutrientes directamente al intestino. Y la nutrición parenteral, cuando los nutrientes van directamente a la vena. ¿Ya? Existen esos 3 tipos de nutrición. Siempre, repito, siempre, grábense bien esto, por favor, este es un concepto que se tienen que llevar. Siempre se va a preferir la nutrición oral o enteral por encima de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral, es decir, la nutrición directamente de nutrientes por la vena, va a estar indicada solamente cuando la nutrición oral o enteral no sea posible darla, o cuando, dándola por estos medios, no podamos cubrir los requerimientos. Nunca debemos preferir o priorizar la nutrición parenteral por encima de la nutrición enteral. Ojo, esa puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿La nutrición parenteral es prioritaria? ¿Es lo primero? No, la nutrición parenteral siempre se reserva como último recurso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero la lógica no es, pero si doctor, nosotros lo que necesitamos es que los nutrientes lleguen a la circulación sanguínea. Entonces, si los inyectamos directamente, seguramente vamos a mejorar su nutrición más rápidamente. No es así. Todo tiene un porqué. Existe una fisiología normal dentro del proceso de digestión. Y dentro de esa fisiología normal, las vellosidades intestinales, ¿no? Los enterocitos son los que participan directamente en estos procesos y que se tienen que mantener activos para que no solamente resolvamos el problema en el momento, sino esto se mantenga en el tiempo. ¿Qué pasa si nosotros solamente damos nutrición parenteral, bloqueando, o mejor dicho, bypaseando los procesos de nutrición oral y enteral? Lo que va a pasar es que va a haber una atrofia de las vellosidades intestinales. La mucosa intestinal, que ya no participa de la digestión, se va a atrofiar, no va a dejar de funcionar. Y cuando en algún momento, una vez pasada la crisis o la enfermedad aguda, nosotros tratemos de volver a retomar la nutrición enteral, nos va a ser mucho más difícil o en algunos casos hasta imposible volver a retomar una situación normal como la que era antes del preoperatorio, ¿no? Es decir, vamos a condenar a un paciente a que se mantenga en un estado
dependiente de nutrición enteral. Es por eso que la nutrición parenteral, nuevamente y repito, solamente debe ser utilizada como último recurso cuando la nutrición oral y enteral no son factibles de utilizar o de dar, o cuando, siendo factibles, no cubren los requerimientos necesarios, es decir, como un apoyo a estas. Muy bien. Posoperatorio. En el posoperatorio, bueno, las nuevas técnicas anestésicas y posoperatorias deben buscar que exista una rápida recuperación de la ingesta oral. Cuando es necesario el soporte nutricional artificial, cuando es necesario el soporte nutricional, es decir, darle soporte con fórmulas. Si la ingesta oral perioperatoria, como ya habíamos dicho, está contraindicada durante más de 7 días, o si la ingesta oral es menor o no cubre el 50, en este caso el 60% de los requerimientos durante más de 10 días, ¿no? Aquí está lo que les había adelantado. Para los pacientes que requieren nutrición artificial posoperatorio, la nutrición enteral, o en todo caso, la combinación de la nutrición enteral y parenteral, es la primera opción. La nutrición parenteral en pacientes bien nutridos con ingesta oral no supone ningún beneficio. La nutrición parenteral solamente está indicada en pacientes con complicaciones posoperatorias que alteran la función gastrointestinal y que no pueden recibir y absorber cantidades adecuadas de alimentos. Es decir, cuando por efecto de la cirugía no podemos utilizar la vía oral o enteral, o cuando el uso de estas dos vías no complete los requerimientos. Solamente en esas circunstancias utilizamos la nutrición parenteral. ¿Es necesario interrumpir la vía oral tras la cirugía? En general, debemos mantener la vía oral sin interrupción en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, obviamente, todo tiene que ser progresivo. Inicialmente damos tolerancia oral y vamos progresando la dieta a medida que el paciente vaya mejorando su función digestiva. Los líquidos claros se podrían iniciar en horas tras la cirugía en la mayoría de los pacientes, ¿no? Y esto existe, hay mayor evidencia en la cirugía colorectal o la cirugía del tubo digestivo inferior y menos evidencia en el tubo digestivo alto o páncreas, ¿no? Es decir, los pacientes que son sometidos a cirugía del tubo digestivo alto, esófago, estómago, páncreas, por lo general tienen menos tolerancia a los líquidos claros por vía oral a las pocas horas, ¿no? Mientras que en los pacientes con cirugía colorectal sí, con más seguridad, pueden recibir líquidos claros lo más pronto posible. Pero en estos pacientes en los cuales han sido sometidos a cirugía del tubo digestivo alto, que vemos que no van a poder tolerar o que no toleran líquidos o alimentos en el postoperatorio inmediato, debemos buscar una vía a través del cual podamos iniciarle soporte nutricional en lo más inmediato. ¿Quiénes se benefician con la nutrición enteral precoz? La nutrición enteral precoz por sonda estaría indicado cuando no se puede iniciar la nutrición oral, como les dije, o la ingesta oral no sea suficiente. Por ejemplo, en los pacientes que son sometidos a cirugía de cabeza y cuello, o cirugía de esófago, cirugía cerebral por traumatismo severo, etcétera, ¿no? Obviamente, en estos pacientes es imposible que puedan utilizar la vía oral. Imagínense un paciente sometido a una cirugía de cabeza y cuello, no va a poder consumir nutrientes por vía oral. Entonces, a esos pacientes vamos a tener que iniciarles nutrición enteral, como ya les dije, o bien sea por sonda nasoyeyunal o por yeyunostomía de alimentación. ¿Y qué tipo de fórmula utilizamos para darle nutrición artificial enteral? En la mayoría de los casos, una fórmula estándar. Vamos a ver más adelante qué es una fórmula estándar. Y la alimentación normal no se recomienda para las sondas por riesgos de obstrucción e infecciones. ¿A qué nos referimos con alimentación normal? Hace muchos años, nuevamente, retomando lo que era la cirugía de hace 30, 40 años, cuando el paciente no podía comer por la boca, le colocaban una sonda, pero lo que hacían era licuar, no sé, cogían carne con arroz, un poco de aceite, lo licuaban y lo pasaban por la sonda. Obviamente esa sonda duraba un día porque se obstruía. Además, había riesgo de infecciones o riesgo de aspiraciones. Entonces, es a raíz de eso que se diseñaron fórmulas artificiales, nutricionales, en los cuales los porcentajes o el reparto de macronutrientes sea de tal forma, sea estandarizada, por eso se llama como fórmula estándar, para que pueda ser bien recibida y bien tolerada a través de las ondas, ¿no?
ya no se utilizan más licuados, sino la nutrición a través enteral se da a través de fórmulas. Generalmente una fórmula estándar, como le dije, que es una fórmula en la cual el reparto de nutrientes está diseñado para la mayoría de la población, por eso se le llama fórmula estándar. Vamos a ver más adelante la fórmula estándar. Entonces, esas son lo que se aplican en la nutrición enteral. Muy bien, entonces la nutrición enteral la podemos dar a través de sondas nasoyeyunales, vamos avanzando porque la hora ya nos va a quedar corta, a través de sondas nasoyeyunales o a través de yeyunostomías de alimentación. ¿Y qué son estas? Una sonda, esto es una sonda nasoyeyunal, una sonda nasoyeyunal es aquella sonda mucho más larga que atraviesa el estómago y se instala en el intestino. A diferencia de las sondas nasogástricas o orogástricas, son sondas que solamente llegan hasta el estómago. Las sondas nasoyeyunales o nasoenterales son sondas que llegan hasta el yeyuno, hasta la porción del intestino delgado que es encargado de la absorción de nutrientes. Perdón, se me fue. Entonces, son estas sondas nasoyeyunales o nasoenterales las indicadas para el manejo de la nutrición enteral artificial. ¿Qué desventaja tienen? Pues tienen la principal desventaja de que no pueden ser colocados al pie de la cama del paciente. Las sondas nasogástricas o orogástricas las podemos colocar ahí nosotros directamente al pulso o al tacto en el paciente. Lo colocamos en una posición especial en el paciente cuando vayan a hacer sus prácticas clínicas o cuando vayan a hacer su internado. Seguramente van a colocar un montón de sondas nasogástricas. Y que son fáciles o sencillas de colocar. Sin embargo, las sondas nasoyeyunales no, porque tienen que atravesar el píloro, y el píloro es un orificio muy pequeñito, de apenas 2 centímetros, y cuando se contraen hasta 1 centímetro. Entonces, prácticamente así van a tener que ingresar por el píloro con la sonda. Eso es imposible de hacer. Entonces, generalmente, las sondas nasoyeyunales tienen que ser colocadas a través de endoscopías o a través de procesos de radiología intervencionista, guiadas por fluoroscopía. Entonces, la principal desventaja es que requieren procedimientos especiales para su colocación. Pero una vez que son colocados, su efecto o su funcionalidad es mucho mejor que las zonas nasogástricas. Pero ¿qué pasa si no podemos colocar sondas nasoyeyunales? Por ejemplo, una cirugía de cabeza y cuello en la cual se ha hecho una desfuncionalización del esófago. O tenemos un paciente con una esofagitis cáustica que ha tomado lejía y todo el esófago se ha quemado y todo se ha pegado y no entra una sonda. Entonces, en ese caso, la vía de nutrición tiene que ser mucho más directa y utilizamos las yeyunostomías de alimentación o gastrostomías de alimentación. ¿Qué consiste? En la colocación de sondas directamente al intestino. Se realizan, obviamente tienen que ser realizadas por vía quirúrgica, pueden ser realizadas por vía laparoscópica, que es lo ideal ahora, o también por medio de cirugía abierta. Como vemos, la sonda ingresa directamente al intestino, ¿no? Y bueno, esta es la parte desde afuera de cómo se ve, y a través de esta boquita es que ingresamos los nutrientes o la fórmula. Generalmente las yeyunostomías de alimentación se utilizan en pacientes en los cuales van a requerir nutrición enteral de por vida, por ejemplo, como les dije, porque de repente ya no hay posibilidades de que ese esófago sea funcional, o han tenido una cirugía de cabeza y cuello, de repente un cáncer de lengua, ¿no? O en pacientes con cáncer gástricos avanzados ya inoperables y que necesitamos buscarlo en la vía de nutrición, utilizamos las yeyunostomías de alimentación. Esta es una lista de cirugías con mayor riesgo de malnutrición, dependiendo de cómo esté. Una cosa es que esté alterada la anatomía y otra cosa es que esté alterada la función. Hay enfermedades en las cuales, por ejemplo, alteraciones mecánicas de la deglución, cuando no podemos deglutir, lesiones traumáticas de cabeza y cuello, cirugía maxilofacial, ¿no? Por ejemplo, una fractura de mandíbula, obviamente eso va a impedir que el paciente pueda deglutir los alimentos. En ese caso tenemos que buscar otra vía de alimentación que no sea la vía oral, que puede ser la vía enteral. En los procesos patológicos específicos en los cuales la ingesta es imposible, ¿no? No pueden ingerir, como por ejemplo en los quemados, en los sépticos, en los politraumatizados, ¿no? Aquellos en que están anoréxicos, caquéxicos, en aquellos en los cuales los pacientes no se pueden mover, no pueden ni siquiera llevar su mano a la boca, a la cuchara. En pacientes en el que existe una alteración de la anatomía, pero la función está intacta.
Por ejemplo, en resecciones parciales de intestino, en los famosos síndromes de intestino corto o los famosos síndromes de falla intestinal, que seguramente va a ser acápite de una patología, ¿no? Cuando hablen ustedes de síndrome de intestino corto, en las cuales son pacientes en los cuales se le ha resecado gran cantidad de intestino, por ejemplo, por una isquemia mesentérica o por un traumatismo severo en el cual ha generado daño o compromiso de una gran parte de intestino, estos pacientes padecen de síndromes de intestino corto, ¿no? De los 6 metros de intestino se han quedado solamente con 1,20 m de intestino, es decir, la sexta parte, y obviamente eso los conlleva a riesgos severos de desnutrición severa, ¿no? Son pacientes que van a estar desnutridos de por vida y tenemos que suplementarlos o corregirlos de alguna manera. En este caso, la función digestiva está perenne, está intacta, pero el problema es la anatomía. No hay la suficiente cantidad de superficie intestinal para absorber los nutrientes. Entonces, tenemos que buscar en ellos la otra vía, que en este caso sería la vía parenteral. Y en aquellos en que anatómicamente no hay alteraciones, pero funcionalmente están alterados, pues a la cabeza los síndromes de malabsorción y la pancreatitis aguda, ¿no? En la pancreatitis el intestino está normal, sin embargo el páncreas está tan inflamado, no produce las enzimas necesarias para la digestión y se genera una catástrofe abdominal, no puede haber ingesta por la boca, se tiene que bypasear con sondas nasoyeyunales. Muy bien. El paciente necesita soporte nutricional y ahora, entonces ya sabemos que el paciente necesita soporte nutricional. Ya sabemos en qué circunstancias le tenemos que dar soporte nutricional preoperatorio y posoperatorio. Ya sabemos en qué condiciones o en qué circunstancias le tenemos que utilizar sondas nasoyeyunales o sondas nasoenterales o nutrición parenteral, ¿no? Más o menos ya sabemos eso, ya sabemos cómo es que podemos definir qué paciente necesita. Muy bien, pero ahora, ¿qué hacemos sabiendo eso? ¿Qué le vamos a dar? ¿Cómo le vamos a dar? ¿Qué tipo de fórmula vamos a utilizar? Muy bien, primero tenemos que definir las necesidades energéticas de los pacientes, ¿no? La ecuación de Harris-Benedict, una vez más, las ecuaciones las utilizan con mucha frecuencia los intensivistas o los nutricionistas clínicos para determinar el gasto energético del paciente. Un paciente un paciente tiene un gasto energético basal, ¿no? O sea, solamente nosotros por estar echados o sentados dentro de nuestro organismo existen una serie de cambios, de reacciones metabólicas, bioquímicas que van a condicionar gastos de energía. A eso se le conoce como la tasa metabólica basal. Entonces, para nosotros, los pacientes que están en teoría enfermos, básicamente su gasto de energía se basan en esa tasa metabólica basal, ¿no? Aquí están los cálculos, ¿no? Que se han hecho de cómo se puede sacar el gasto energético o la tasa metabólica basal en kilocalorías y a este gasto calórico total a esta tasa metabólica basal se les multiplica por un factor dependiendo de la actividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de infecciones, específicamente para nosotros en el caso de cirugías, si es una cirugía menor, el factor se multiplica por 1,1, y si es una cirugía grave, el factor se multiplica por 1,2, y en función a esto se saca el gasto calórico total, ¿no? Saber la cantidad de, de energía que necesitamos reponerle a ese paciente, ¿no? Acá, y obviamente esto está relacionado en función a la tasa, al peso, a la talla y a la edad, ¿no? Peso, talla y edad. Y de esa forma hacemos el cálculo. Nosotros en cirugía lo que hacemos esencialmente, eventualmente, en los pacientes que no son críticos, porque en los pacientes críticos sí se tiene que manejar con la ecuación de Harris-Benedict, es hacer el cálculo en función a los requerimientos basales que existen, ¿no? El requerimiento de kilocalorías por kilo de peso que existe es de 30 a 35 kilocalorías por cada kilo de peso. Es decir, para una persona, para un adulto mayor que pesa 70 kilos, ¿no? Más o menos vamos a requerir 70 por 3, 2.100 kilocalorías es su requerimiento basal. Eso es al cálculo rápido, al cálculo elemental. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente adulto mayor, un anciano, o sus propios abuelitos que ustedes vean en su casa, ¿no? Que vende, que no se alimenta bien, de repente le hacen un cálculo que desayuna muy poquito, almuerza muy poquito, cena muy poquito, ustedes más o menos le hacen el cálculo, su abuelito pesa, vamos a decir, 60 kilos. Entonces su requerimiento de kilocalorías por día es de 1.800 kilocalorías por día, pero ven que con lo que come apenas acaba la mitad de sus porciones, ustedes pueden decir, a mi abuelito apenas
apenas completa, no sé, 1000 kilocalorías por día. Tiene un déficit de casi 800 kilocalorías por día. Ese déficit es lo que ustedes tienen que suplementar. Ustedes tienen que darle o alimentos, que es mucho más difícil porque si el abuelito no tolera o no come los alimentos de repente porque no puede masticar bien de repente, entonces tienen que buscar una fórmula que les cubra esa cantidad de déficit, esas 800 kilocalorías. ¿Qué tipo de fórmula? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero para que puedan definir la cantidad de calorías que deben suplementar, deben primero conocer su gasto o su tasa metabólica basal. Reparto de nutrientes. ¿Cómo debe ser? Bueno, las fórmulas que utilizan o los suplementos que ustedes van a utilizar tienen que ser fórmulas que contengan los principales macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Cada uno tiene un requerimiento por kilo de peso, no por día. Se ha calculado los hidratos de carbono 4 gramos por kilo de peso por día, en el caso de las proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso por día, y en el caso de los lípidos de 0.7 a 1.5 kilogramos por kilo de peso por día, ¿no? Pero estos deben ser repartidos de una forma equitativa, tal cual se presentan en nuestro cuerpo. En el paciente quirúrgico, este reparto de nutrientes es de la siguiente manera: 20% deben ser proteínas, el 30% deben ser lípidos y el 50% deben ser hidratos de carbono. Este es el reparto de macronutrientes de una fórmula estándar, es decir, para la población en general, para la mayoría de personas. Para la mayoría de personas, el reparto de nutrientes debe ser 50% de hidratos de carbono, 30% de lípidos y 20% de proteínas. De esta forma, nosotros podemos elaborar o elegir el tipo de fórmula a suplementar. Entonces, las fórmulas son para soporte enteral y parenteral. La nutrición enteral precoz es efectiva y bien tolerada, con disminución de complicaciones infecciosas, mejoría en la cicatrización de las heridas y menor estancia hospitalaria. Aquí hay un error. No, el más utilizado no es parenteral, sino es enteral, por si acaso. La nutrición parenteral, como dice aquí, solo debe emplearse si existe contraindicación absoluta en la utilización del tracto gastrointestinal o como complementaria si no se cumplen los requerimientos nutricionales. Una vez más, se lo repito, la nutrición parenteral solamente va a ser utilizada cuando no podemos utilizar la vía oral y enteral o cuando la utilización de estas no cubra los requerimientos importantes. Dentro del tipo de fórmulas existen los famosos sustratos inmunomoduladores o fórmulas inmunomoduladoras, que vienen a ser fórmulas esenciales, fórmulas especiales, y existen las fórmulas estándares y las fórmulas individualizadas. Entonces, existen 3 tipos de fórmulas: las fórmulas estándar, las fórmulas individualizadas y las fórmulas esenciales. Dentro de las fórmulas esenciales, allí están las fórmulas inmunomoduladoras o los inmunonutrientes que habíamos visto ya o que les había adelantado en lo que es el manejo nutricional del paciente con cáncer. Muy bien, las fórmulas más conocidas, las fórmulas estándares. Muy bien. ¿Cómo se clasifican o cuáles son las características de las fórmulas enterales? Las fórmulas enterales tienen como característica definir básicamente una osmolaridad, una densidad calórica y la cantidad de proteínas. En función a eso se clasifican. Tenemos fórmulas hipertónicas, isotónicas, hipotónicas, en función a su osmolaridad, ¿no? Por ejemplo, las fórmulas inmunomoduladoras o las fórmulas esenciales son hipertónicas, por lo tanto, debido a esa hiperosmolaridad, no son bien toleradas por el cuerpo. Entonces dirán, pero doctor, entonces, ¿por qué no las hacen isoosmolares? Porque el tipo de aminoácidos esenciales que la componen tienen esa osmolaridad, no es parte de su naturaleza. Entonces, existen fórmulas de ese tipo. Densidad calórica, aquellas que por cada mililitro de fórmula te ofrecen una cierta cantidad de kilocalorías. Existen las fórmulas hipercalóricas, aquellas que por un mililitro te dan 1.5 a 2 kilocalorías. Ay, perdón. Las fórmulas normocalóricas, aquellas que te dan
por cada mililitro 1 kilocaloría, es decir, la ecuación es 1 y 1, y las fórmulas hipocalóricas, aquellas que te dan 0.5 kilocalorías por cada mililitro de peso, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, en el tema del COVID, ¿no? A un paciente con COVID que tiene una dificultad respiratoria, es un paciente que hasta tomar líquido o hasta beber líquido va a involucrar un gasto de energía o le va a ser muy difícil tomar líquido. Entonces, a este paciente con COVID nos conviene darle menor volumen y en ese menor volumen más calorías. Entonces, a un paciente con COVID o con dificultad respiratoria, nos convendría darle una fórmula hipercalórica, ¿no? ¿Por qué? Porque con poquito cantidad de volumen vamos a poder lograr una mejor, vamos a poder darle una cantidad de calorías importante para cubrir sus requerimientos. En el otro lado, la fórmula hipocalórica, por ejemplo, a un paciente que es sometido a una cirugía bariátrica, ¿no? O un paciente obeso, ¿no? Que ha sido sometido a una cirugía metabólica. Lo que buscamos es que tener mayor volumen de fórmula, pero que le ofrezca menos cantidad de calorías para que de esta forma pueda consumir sus reservas, en este caso en particular. Entonces, en este tipo de pacientes buscaremos darle una fórmula hipocalórica. Y las fórmulas normocalóricas son generalmente fórmulas en las cuales los pacientes en los cuales queremos hacerle un cálculo rápido. Por ejemplo, en el caso de su abuelito, como les digo, en el cual nosotros hemos determinado que tenemos 800 kilocalorías de déficit, entonces lo que tenemos que darle es 800 mililitros de fórmula. Si le damos 800 mililitros de fórmula, que más o menos son de 3 vasos por día, aproximadamente cada vaso de fórmula tiene de 240 a 250 mililitros, entonces dándole 3 vasos y un poquito más, con eso reponemos su déficit calórico, utilizando una fórmula normocalórica. Y en cuanto al contenido proteico, igual existen fórmulas hiperproteicas, aquellas que tienen más del 18% de proteínas, de concentración de proteínas, normoproteicas, aquellas que tienen del 12 al 18% de proteínas, e hipoproteicas menos del 12% de proteínas. Entonces, una fórmula estándar, que es una fórmula que puede ser utilizada por la mayoría de la población, es aquella fórmula que tiene como característica el ser isotónica, normocalórica y normoproteica. Esa es una fórmula estándar, que son las fórmulas que se utilizan en mayor proporción para la nutrición enteral artificial. Es decir, cuando vamos a darle nutrición por yeyunostomía de alimentación o por sonda nasoyeyunal. Una fórmula estándar es aquella que es isotónica, normocalórica y normoproteica. Y a la cabeza, sin hacer propaganda, la fórmula estándar o fórmula polimérica más conocida en el mercado, que todos conocen, el famoso Ensure, ¿no? También hay otras marcas, el Enterex, el Osmolite, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la que es más comercial, la que es de venta libre en estos momentos, es el famoso Ensure. Es una fórmula estándar, es una forma normocalórica, isosmolar, normoproteica, que en el reparto de nutrientes, de macronutrientes, sigue el reparto de nutrientes estándar, que es 50% de carbohidratos, 20% de proteínas y 30% de lípidos. Entonces, ¿qué pueden hacer a su abuelito que les falta 800 kilocalorías para completar sus requerimientos? Simple y llanamente le dan 3 vasos grandes de Ensure durante el día, aparte de sus comidas, y con eso a su abuelo lo van a suplementar, van a, digamos, reponer el déficit y de esto mejorar su peso y su talla, ¿no? Obviamente los pacientes que van a ser operados, nosotros también los suplementamos con fórmulas. Si no podemos complementar los requerimientos en su domicilio, los hospitalizamos para darle la nutrición por sonda, ¿no? Y a veces tenemos que dar 2 litros, 2 litros y medio de nutrición por fórmula estándar, dependiendo de sus requerimientos. Existen también fórmulas oligoméricas o fórmulas predigeridas que están diseñados, por ejemplo, para aquellos pacientes en los cuales tienen procesos intestinales donde hay alteración del tránsito, como por ejemplo los pacientes con síndrome de intestino irritable, en el cual la comida llega y ¡pum!, rápidamente se elimina. O sea,
no tienen tiempo de completar los procesos de digestión. Entonces, en esas circunstancias, damos una fórmula oligomérica, que es una fórmula predigerida, ¿no? En la fórmula estándar, en la fórmula polimérica, lo que damos son, por ejemplo, polímeros de carbohidratos, polímeros de proteínas, etc. En el caso de la oligomérica, no. Ya los carbohidratos están predigeridos. Ya están predigeridos. Un 5, chicos. ¿No? Es una fórmula predigerida oligomérica, ¿no? Están dirigidos para cierto tipo de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en el paciente de intestino corto, igual a él tendremos que darle una fórmula predigerida, porque si le damos una fórmula polimérica, lo más probable es que el 50% se elimine a través de la ostomía y solamente un 50% se absorba. Las fórmulas elementales o fórmulas individualizadas son aquellas en las cuales se elaboran para el déficit de cierto tipo de macronutrientes. O sea, hay solamente un tipo de macronutrientes deficitarios, que pueden ser lípidos, proteínas, ¿no? ¿No? Y en ese caso utilizamos módulos proteicos, perdón, módulos o productos modulares. Por ejemplo, queremos suplementar al paciente con proteínas, utilizamos módulos proteicos, ¿no? ¿No? ¿Y dónde encontramos proteínas? Los nutricionistas utilizan hígado y pechuga de pollo, huevo entero, clabra de huevo, etcétera, ¿no? Para, digamos, complementar un macronutriente en específico. Fórmulas individualizadas o productos modulares. Muy bien. Fórmulas esenciales, los famosos inmunonutrientes o fórmulas inmunomoduladoras, son fórmulas específicas, especiales, enriquecidas con inmunonutrientes. Los inmunonutrientes más conocidos son la glutamina, los ácidos ribonucleicos, el omega 3 y la arginina. Se utilizan en el perioperatorio, ¿no? Tanto como le dije, en el pre y en el post, 7 días en el pre, 7 días en el post, y generalmente están diseñados para los pacientes que son sometidos a cirugía mayor por el cáncer. No hay una clara evidencia para el uso de estas fórmulas con respecto a las estándares, ¿no? En realidad, mejor dicho, si en caso no tuviésemos la posibilidad, porque estas fórmulas inmunomodulares son mucho más caras, si en caso no pudiésemos contar con estas fórmulas, una fórmula estándar va a ser también suficiente para poder suplementar a este tipo de pacientes. Sin embargo, de ser posible de ser económicamente posible, es preferible utilizar estas fórmulas inmunomoduladoras en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de estos inmunomoduladores o inmunonutrientes? Generalmente, bueno, acá tenemos la lista: la glutamina, la arginina, los ácidos grasos y los nucleótidos como el ribonucleico, entre los ácidos grasos del omega 3, mejoran la respuesta de linfocitos, la función de la mucosa intestinal, disminuye la tasa de infecciones, incrementan la respuesta de linfocitos, incrementan la secreción de insulina y prolactina, mejoran la función de neutrófilos. Esencialmente sus funciones son de mejorar la inmunidad y mejorar las respuestas inflamatorias de infección. O sea, regula las funciones gastrointestinales, inmunes y hormonales, ¿no? Bueno, ahí tenemos una descripción de cada uno de ellos, ¿no? Los pueden leer. Y solamente algunas palabras con respecto a la nutrición parenteral. Ya les dije, la indicación exclusiva o prioritaria es cuando existe dificultad o incapacidad para utilizar el tracto digestivo, ¿no? Se utilizan en el postoperatorio inmediato de una cirugía mayor digestiva o una cirugía de tipo medio, por ejemplo, resecciones del colon. ¿No? El concepto que se tienen que llevar es que la nutrición parenteral solamente está diseñada cuando la nutrición enteral o la nutrición por vía oral no pueda ser efectivizada. Para la nutrición parenteral se necesita un catéter venoso central. No puede ser, bueno, aunque en la actualidad ya existen fórmulas diseñadas para hacer infundidas por una vía periférica, lo habitual o lo común o lo indicado es utilizar una vía de acceso central, como puede ser la vena yugular o la vena subclavia. Y obviamente para colocar una vía central no es como colocar una vía periférica que lo coloca la enfermera o lo colocamos nosotros, ¿no? Normalmente la colocación de un acceso venoso central involucra la participación de un médico intensivista o emergenciólogo, o bueno, incluso el mismo cirujano, pero es un procedimiento invasivo.
tipos de acceso a la nutrición enteral por salud individualizada. Nosotros utilizamos las nutriciones individualizadas dependiendo del tipo de paciente calórica. La estamos utilizando ahora en los pacientes con COVID. Una fórmula y un paciente con obesidad o en un paciente con falla renal. En un paciente con falla renal en la cual nosotros tenemos que restringir líquidos, obviamente le vamos a dar una fórmula hipercalórica porque con poca cantidad de volumen le vamos a dar más calorías. Bueno, ya son la 1, vamos terminando. Conclusiones. En la mayoría de los casos, felizmente, o sea, en el 60% de los pacientes quirúrgicos no vamos a utilizar soporte nutricional, ¿no? Eso es bueno. Sin embargo, tenemos que preocuparnos por el otro 40% que sí tienen un riesgo de nutrición. Un buen estado nutricional perioperatorio disminuye las complicaciones, el tiempo de ingreso y mejora la recuperación. Es necesario e imprescindible identificar pacientes en cirugías con mayor riesgo nutricional y siempre que sea posible se debe recurrir a la nutrición enteral. La nutrición parenteral es como último recurso. Es indudable el beneficio de un adecuado estado nutricional en el paciente quirúrgico, ya que va a disminuir la mortalidad, morbilidad, estancia hospitalaria y reduce los costos, aumentando la calidad de vida. Por lo que el abordaje nutricional debe estar presente en el proceso del tratamiento quirúrgico del paciente, desde la planificación de la cirugía en el preoperatorio, el propio acto quirúrgico y en el postoperatorio e incluso hasta en el alta, en los controles postoperatorios. Muy bien, jóvenes, eso era lo que le quería dar con respecto a este tema. En realidad, la nutrición y cirugía es un tema súper amplio. Hay muchas cosas que no hemos podido tocar porque de repente son cosas de especialidad, como les dije. Prácticamente los programas de nutrición constituyen varios días de contacto, varios días de participación con los talleres, pero creo que mientras que se lleven los conceptos básicos y más importantes, va a estar cumplido el objetivo de que puedan desarrollarlo. Muy bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta, si no para llamar lista de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a llamar lista, a ver. Milagros Guamán. Presente, doctor. Sofía Guamaní. Presente, doctor. Juanita Hurtado. Presente, doctor. Rocío Isasi. No está Rocío Isasi. Mónica Jacobe. Presente, doctor. Ana Jara. Presente, doctor. Paul Leiva. Presente, doctor. David Limaco. Presente, doctor. Ángel Olimo. Presente, doctor. Angélica Lozano. Presente, doctor. Perla Lucas. Ya, Perla Lucas no ha venido, ni tampoco ha venido. Ya, muy bien. Bueno, chicos, si no hay preguntas, yo igual la clase se la voy a pasar al delegado para que puedan estudiarla. La mayoría de mis preguntas para examen del banco que le damos siempre al doctor Sotelo para elaborando lo mismo, son de mis clases. Muy pocas veces pregunto algo de textos. Generalmente pregunto de mis clases o de los conceptos que yo siempre trato de que se recuerden. Hay cosas que yo repito constantemente y eso es lo que me interesa que aprendan. Muy bien, damos 5 minutos a los ponentes para que puedan preparar su exposición e iniciar el seminario, ¿ok? Ok, doctor. Listo, doctor, está bien.